Bueno, hoy 5 de mayo, comenzamos con la poda. Específicamente, hay un tiempo biológico en el que el árbol puede ser podado, entonces comprende desde los primeros días de mayo hasta nosotros por ordenanza concluimos el 31 de agosto inclusive. No todos los árboles deben ser podados. Algunos lo necesitan estéticamente por el lugar en donde están ubicados, por haber árboles demasiado grandes para el espacio en donde están ubicados, en el espacio público. Entonces requieren de algunas técnicas y prácticas de podas para mejorar la estética, mejorar el tema del cable, no chocar las ramas con el cableado, que es lo que genera más preocupación en los vecinos. Quizás algún cable del teléfono también, que por ahí si hay mucho viento se corta. Así que bueno, venimos haciendo hace varios años un trabajo en el cual el vecino no debe tocar más el árbol del frente como antes lo hacía. El árbol de la vereda es del espacio público, entonces la municipalidad es quien tiene injerencia sobre él y estamos trabajando de forma buena, digamos, no haciendo malas prácticas. ¿Hay casos en que el vecino hace caso omiso a esto y lo corta él mismo? Sí, costó un poquito al principio hasta uno poder llegar y explicarle el por qué hacer determinada práctica. Generalmente antes se acostumbraba a decapitar al árbol, a sacarle toda la copa. Y eso, más en esta época, en otoño, permite el ingreso de hongos, de bacterias, lo que se va pudriendo, la madera, le entra agua, y entonces el árbol, en vez de tener una vida favorable durante 80 años, en 35 años se ve avejentado. En el caso de que el vecino quiera cortar un árbol, tiene que avisar a la municipalidad, ¿no es cierto? Sí. Generalmente ya todos llaman al corralón municipal y si uno considera que es necesaria esa eliminación del árbol, entonces la municipalidad es quien procede a liberar esa zona y se pide de reemplazar con otro árbol adecuado, un árbol adecuado para el tamaño de vereda. Entonces tenemos que ver bien a la hora de comprar, se permite que el vecino pueda plantar el árbol que desee en su frente, siempre y cuando cumpla con el tamaño adecuado para la vereda. Habitualmente, ¿cuáles son los árboles permitidos para colocar en la vereda? No tienen que superar los 7 metros de altura, entonces son para el tamaño de veredas pequeñas, ¿verdad? Estamos tratando de utilizar árboles nativos, por no requerir de riegos, por tolerar las sequías, tolerar también, bueno, estos problemas de humedad que nosotros especialmente tenemos en la provincia en esta época de otoño. Así que utilizamos guarán amarillo, ceibillos, después también se usan exóticos como fresnos dorados, espumillas, calistemos, antes eran, por ejemplo, el calistemo, antes venía solamente arbustivo, ahora viene de fuste limpio para poder utilizarlo y además de ser un árbol con flor. Ligustros variegados, ciruelos de jardín, que es del Prunus ceracífera, no me viene a la mente ahora otro, pero hay varios para poder utilizar. María Laura, te consulto, ¿cuáles son los meses propicios para hacer la poda de estos árboles? Bueno, justamente lo que te decía anteriormente, comenzando del mes, todos los años, todos los meses del año se puede hacer una práctica de poda responsable, eliminar lo que son ramas muertas, ramas enfermas. Generalmente en los árboles perennes que mantienen o persiste la hoja durante todo el año, se puede ir haciendo durante el año prácticas de poda. En verano no es aconsejable porque al vos eliminar una rama dejás la entrada de sol adentro de las otras ramas, entonces que antes estaban protegidas y el sol intenso puede quemar esas hojas. Entonces provocar amarronamiento en las hojas por demasiada insolación. Pero esos árboles de hojas perennes
justifican y se puede hacer una poda durante todo el año. Otra cosa que pasa, por ejemplo, después de primavera, cuando la savia empieza a circular, es que provoca en la herida de poda un sangrado, se llama nosotros, que es cuando la savia corre y queda una gomosidad que no es estéticamente linda de observar, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Lo ideal es hacer la poda justamente entre estos meses de mayo a agosto inclusive, que es cuando el árbol ya sus hojas se pusieron todas amarillas. Entonces ahí acumuló todas las reservas para poder pasar el invierno, subsistir con alimento, porque sintetizó todo su alimento al amarillar la hoja y ahí ya se empiezan a caer, entonces está apto para poder empezar las tareas de poda. Que a veces la gente cuando ya empieza un poquito de fresco, cambia el clima, enseguida quieren podar y el árbol aún no está en condiciones de ser podado, porque está con las hojas verdes y todavía no empezó a acumular reservas. Así que eso es muy importante a tener en cuenta.